tiren el templo y yo en 3 días lo reconstruyo, Sí. dice Jesús. O sea, hay una cantidad de pasajes que está hablando de su cuerpo, Jesús. Sí. Lo decía por sí mismo. Sí, el verso lo dice. O Y te sea, lo aclara. no es que lo tenés que interpretar, el verso te lo dice. Te dice que era después de 3 días y desde el viernes a la noche del domingo hay un día y un poquito más. Ajá. No hay ni siquiera 2 días completos. Claro. Y hay muchísimos pasajes y pasajes en la antigüedad de 3 días, Sí. 3 días y 3 noches como el de Jonás, y no encontrás ninguno que si es el día viernes, la muerte de Jesús, tenés que tener pasajes en la antigüedad que hablen del sacrificio representado de Jesús y que te mencionen ese tiempo. Bienvenidos a otro programa de Misteriando con Víctor. Espero que ya la musiquita misteriosa la tengan todos en la cabeza. Viste que el logro de cuando tenés éxito es cuando la gente escucha la música y dice, es Misteriando. Tendría que poder pasar eso. Así que espero Las que... hojitas dando vueltas, ¿sí? Sí. Cada vez cuando alguien escuche en el culto dando vueltas digan, ¿cómo es Misteriando? Está bien. Espero que estén todos muy bien, que estén con ganas de, no sé, de misteriar, de encontrar algo raro acá con Víctor. El tema que nos vas a traer hoy, ¿cómo se llama? Se llama La hora ha llegado. La hora ha llegado, que es un verso de las Escrituras. Es un verso de las Escrituras. Y refiere a la muerte del Señor Jesús Ajá. y su resurrección. Le ponía por título La hora ha llegado, ya que venimos viendo justo Claro. en capítulos anteriores, en programas anteriores, el tema del tiempo. Ajá. Y la fracción de tiempo o la medida de tiempo más corta en esa época que se medía era la hora. Claro. Es por eso que Jesús en una oportunidad dice, suban ustedes, porque todavía mi hora no ha llegado. Ujú. Pero llegó un momento que Jesús lo sabía, Ujú. que lo venían a apresar y que les dice, levántense, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ujú. Eso lo que nos hace pensar es que no era algo más o menos, un puede ser. No era solo el año, el mes, el día. Hasta los segundos o las milésimas de segundo era algo tan preciso y tan exacto Ajá. que se tenía que cumplir y lo tenemos que tomar de esa manera. Lo que leamos en esta hora es con exactitud, que humanamente es difícil, pero lo hace Dios. Hay versos que te dan a entender eso, ¿no? Versos que te dicen, por ejemplo, lo leías creo que el programa pasado, en el mismo momento salieron los hijos de Israel. Como que te aclara específicamente como para que no haya margen de duda de que no es que unas horas antes, una hora después, no, en el mismo momento que se cumplió esa fecha, salieron los hijos. Claro, y podíamos ver o entender de que diga entre las 2 tardes es justamente para marcar un momento exacto, no un más o menos, todo Claro. el rango de una hora. En este caso se menciona la hora llegado porque era la medida más corta. Claro. Si se midieran los segundos, se habría dicho el segundo ha llegado, Claro. por decirlo de alguna manera para que se entienda desde el otro lado. Sí. Y es un tema más que polémico, Ajá. es un tema de que se debate muchísimo, Sí. que al que quiera también lo puede ver. Cuando veíamos el tema de la cuenta del Homer, hicimos un pequeño, se podría decir, análisis de esto. Igual la cuenta del Homer no es de esta serie. La cuenta del Homer es un video que hicimos aparte. Bueno, pero en ese video se hace un paralelismo entre la salida de los hijos de Israel de Egipto, la historia de Jesús con su muerte y su resurrección, la historia de Pablo cuando se apresuraba a ir, si le era posible, a Jerusalén, la historia de Jonás y otras historias que hay como la de Noé, que no solo concuerdan en acontecimientos, en sucesos, en fechas, sino que también hasta en los días. Ajá. Y es algo grandioso Claro. de poderlo ver así. Así que bueno, sí, les podemos decir que al que quiera, que investigue y que vea tus otros videos. Dale, nuestro, porque estás vos ahí. Bueno, sí. Está. Pero ahora sería más exclusivo de hablar de esto.
de la muerte de de Jesús. la muerte de nuestro Señor Jesús. Y si estamos hablando del tiempo, que es lo que venimos encarando en los últimos programas, ¿me vas a decir el día, la hora, la semana, el momento en que murió Jesús? Esa es la idea. Esa es la idea. Muy Esa bien. es la idea. Eso, yo creo que mucha gente, yo no lo sé, yo creo que mucha gente de nuestra denominación religiosa no lo sabe responder eso, ¿eh? Bueno, Es un tema dificilísimo. sí, hay debate de eso. Claro, lo Así que pasa bueno, que, digamos, no, yo lo veo y no hay un verso que te diga, y murió el sábado por la noche, por decirte una cosa así. Tenés que descifrarlo, digamos, en base a los tiempos que pasaron, qué estaba sucediendo en ese momento, como para decir, creo que era este momento del año. y como cada misterio en las escrituras está, y hay Sí. muchos detalles, Ah. y hay muchas menciones, pero hay que conectarlos. Ajá. Así que sí, para mí, si me lo preguntás, sí que está escrito y termina siendo, cuando uno lo encuentra, que tiene sentido con las demás escrituras. Ujú. Así que bueno, empezamos enseguida con el tema. Sí. Inicialmente, lo que me marcaba, ahí te lo mandé para que lo puedas ver desde la compu, Ok. con mi imagen. Lo chequeo acá porque no abrí el WhatsApp y ya, no puedo. Bueno, en esta imagen que ves acá, Sí. yo lo que ponía son 7 días, los 7 días de la creación. En los 7 días de la creación nosotros podemos ver representado que el séptimo día, el día sábado, representa, decimos nosotros, el milenio. Sí. Y los... Que fue, bueno, no estoy Sí. metiendo, no, que el programa pasado terminamos con eso, hablando acerca del milenio. El milenio. Que por ahí mucha gente que no es de nuestra denominación o no estudia este tema, no lo sabe, pero para nosotros el sábado representa, ese día representa 1000 años, que también lo hablamos acerca del juicio, y esos 1000 años son con Cristo. Exacto. Es un tiempo especial. Mm. Entonces entendemos que en la creación, en esos primeros 7 días, no solamente se hizo la creación, sino que hay todo un relato en las escrituras mostrándonos lo que va a suceder en la humanidad completa, en su todo. Entonces se entiende en nuestra iglesia que los primeros 6 días son los 6000 años que hay sobre la tierra. Y el séptimo día es ese milenio. Ajá. Pensando eso, vamos a empezar leyendo, si querés leer Eso sí, el pasaje de Juan 7:30. Juan 7. Dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahí tenés un pasaje de los que mencionábamos hace un momento. Sí, ¿Por qué no lo agarraron? porque aún no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora. Yo te leo otro pasaje en Mateo 26:45 que dice: entonces vino a sus discípulos diciéndoles: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús lo sabía. Ajá. Claro que lo sabía. Y por eso decíamos, el tiempo específico, esta frase no es una frase poética, se estaba cumpliendo el momento exacto en que esto debía de suceder. Que de hecho, en el programa anterior que marcábamos, podemos ver hora por hora lo que fue sucediendo con la muerte de nuestro Señor Jesús. Claro. Cuándo fue que lo apresaron, cuándo estuvo con los discípulos, cuándo fue llevado ante Caifás, cuándo pasa la negación de Pedro. Sí. Uno puede ir siguiendo todo eso y viendo que parece increíble, pero gran parte de todos esos sucesos pasan por la noche. Sí. Pero acá lo que me anotaba, que sería algo, por si se quiere, discutible, pero es como para tener una primera idea. En la creación, en esos primeros 6 días que se crea todo, el cuarto día se crean los astros y entre ellos está el sol. Sí. El sol lo que representa es a Jesús. Sí. Ahí en Malaquías dice: nacerá el sol de justicia. Claro, el último capítulo del último libro del Antiguo, lo que llamamos Antiguo Testamento, concluye diciendo: nacerá el sol de justicia. Y el primer capítulo del primer libro del Nuevo Testamento
te dice la genealogía de cómo nace Jesús. Están conectados, o sea, Claro. Malaquías y Mateos es una continuación. Sí, sí. Hay una relación muy cercana entre el sol, el astro y Jesús. De hecho, fíjate si en la antigüedad, o sea, yo creo que los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva, también deberían tener esa conexión bien en mente, porque lo que les pasó cuando se instauró el cristianismo por Constantino, que lo instauró como la religión oficial, o sea, muchos historiadores dicen, en realidad no es que él se convirtió al cristianismo, en realidad él vio que estaban creciendo mucho y dijo, si yo me hago cristiano también, voy a poder mandarlos, ¿viste? Y no van a tener problema conmigo. Políticamente le Fue favorecía. un movimiento político. Si quieren lo debatimos, pero muchos historiadores dicen eso. Pero el tipo antes, y eso sí está clarísimo, antes él era seguidor del ¿cómo era que se llamaba? El sol naciente, el dios del sol naciente, que era una deidad así relacionada con el sol. Y claro, y esa deidad se le festejaba el 25 de diciembre, así un banquete, una cosa. Y claro, de ahí viene un poco, y los mismos católicos saben esto, que ahí viene un poco por qué se instauró esa fecha. Porque el tipo vio que tenía relación Jesús con su Dios y le dijo, bueno, el mismo día podemos hacer la misma fiesta. Y es parte de la confusión, ¿no es cierto?, del Claro. enemigo, porque algo que es real en las escrituras, el enemigo lo confunde. Pero sabiendo todo eso, el sol nace, o sea, aparece y desaparece por primera vez en esa creación el cuarto día. Ujú. Y no debe ser casualidad que si uno mira y a cada uno de estos días le pone 1000 años, como lo hacemos con el séptimo día, Sí. o sea, el primer día del 0 al 1000, si lo miras acá, Sí. el segundo del 1000 al 2000 y así, el cuarto día está entre el 3000 y el 4000. Y la historia universal, y lo que nosotros entendemos y encontramos según las genealogías, el nacimiento de Jesús se tiene que haber dado en el año 3760. Del calendario lunisolar. Sí, 3760 desde la creación. Ajá. Y su muerte sucedió en el año 3793. Ajá. 3793. Sí. Si es así, que es algo que creo que todos podrían acordar de esa manera, uno podría verlo acá, representado por días, marcando el año 3793 como el día de la muerte del Señor Jesús. Ajá. Que en este grafismo que lo presentamos como tentativamente aparecería como el día miércoles. Claro. Vamos a dejarlo hasta ahí ahora. Pero Vos bueno, decís tomando cada día, como hacemos con el milenio, lo mismo. tomando cada día como 1000 años, en el cuarto día de la creación, Sí. día de la creación, el sol nace y muere, por decirlo de una forma, Y se porque pone. sale y se pone. Y entonces vos decís que en el cuarto milenio de la creación, Nació y y murió Jesús. Esto estaría representado en un día miércoles. De casualidad, Sí. como pero- quien no quiere la cosa. Sí. Hasta ahí lo vamos a dejar solamente y vamos a tomar esos días, los mismos, este mismo grafismo, pero ahora le vamos a empezar a anotar. Lo que poníamos nosotros es una secuencia de sucesos que van aconteciendo para cada uno de ellos darle, ¿cómo se puede decir? Una apertura, cómo se van dando y luego ver si es posible o no. Ajá. Hay dos posibilidades, A ver. o son las que más se debaten al menos. Una de ellas es que tiene que haber muerto el Señor Jesús un día viernes, porque era la víspera del sábado, Ajá. dice las escrituras. ¿no es Que se cierto? apresuraron a bajarlo de la cruz porque Sí, era la venía. víspera. Sí. Entonces, o puede ser un viernes, que muere un viernes y resucita el domingo, que esa es la primer, o lo más popular se podría decir, Sí. porque hasta el catolicismo Tiene el día del Señor lo- el domingo. Lo entiende así y cambió el sábado de guardar por el domingo justamente por esto, porque si resucitó el domingo hay que guardar el domingo, es lo que dice. Ah. Esa es una de las corrientes. Y la segunda corriente de pensamiento es que no, que Jesús tiene que haber muerto un miércoles, lo que pasa que el día jueves era el primer día de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, Sí. y el primer día es como un sábado.
Claro. Entonces la víspera era el miércoles y El jueves era el primer día de Pascua. sí, entonces encajaría desde ahí. Pero hay muchos interrogantes desde los dos lados. Ajá. Si hubiese sido un viernes o si hubiese sido un miércoles. Ujú. Por lo antes visto, este dibujito o este grafismo que vamos a presentar es este más completo. Claro. Es tomando como referencia si fuese que la muerte hubiese ocurrido un día miércoles. Lo vamos a hacer así, que es mi pensamiento, por Ajá. lo menos. Ah, ya spoileaste. Yo quería esperar hasta el final para... Querías esperar hasta el final. No, está bien, está bien. Pero lo digo así para que podamos ver, vamos presentando pasaje por Ajá. pasaje y vamos a dar qué contras tiene, Sí. las vamos a tratar de explicar, las contras, y qué contras tiene la otra hipótesis, Claro. por si se quiere. Claro, que creo que es la manera más inteligente de afrontar cualquier problema. Ver las dos posturas y ver lo que tiene a favor y lo que tiene en contra. Y después Sí. uno tomar lo que más lo convenza. Capaz que uno le convence una cosa, otro otra, pero... ¿Sí? Y como para aprovechar el tiempo, empiezo enseguida a Sí. explicar cómo sería toda esta secuencia teniendo en cuenta la muerte de nuestro Señor Jesús un día miércoles, Sí. día miércoles que sería el día de Pascua, Sí. y que encajaría, creo que no es que lo spoileé, porque ya en el otro programa encima Ajá. habíamos mencionado que según la salida de los hijos de Israel de Egipto, aparece el día preciso, el día 10, en que, bueno, tenían que apartar el corderito, el día Sí. 14 en que lo sacrificaban, Ajá. y el día de la salida de Egipto, todo, aparece no solamente la fecha, sino qué día semanal era. Ajá. Pasa en esa historia, pasa en la historia de Pablo y pasa en la historia de Jonás y en la de Noé, bueno, Ajá. algunas de las que mencionamos. Ahora bien, vamos a tratar de puntualizarlo y mostrarlo, cómo se puede dar todo esto y qué cosas más se pueden extraer. Ujú. Así que vamos a empezar leyendo un pasaje en el libro de Juan 12:1. Lo tengo acá. Estaba cerquita. Bueno, si lo querés leer. De hecho, te cuento algo. Dale. En los 4 evangelios, los 4 narran toda esta historia Sí. y cada uno de ellos lo narra desde un enfoque distinto, Ujú. una mirada distinta. Lo que puedo decir y que uno lo puede percibir leyendo, por ejemplo, el libro de Juan, que es más de sentimiento. Ujú. Era el más joven, era el que estaba sentado casi siempre o estaba en el seno de Jesús o era el más próximo. Se ve que lo vivía desde otro lado. Ajá. Es el que en un momento le dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, Sí. porque cuando Jesús estaba por morir es como que los unió con, Sí. con la madre de nuestro Señor Jesús. Entonces, muchos de los pasajes que leemos en Juan están con eso de sentimiento con esa mirada. Ujú. Por ahí lo que veo en el libro de Marcos, o por ahí, si querés, por si se quiere, el de Lucas es un poco más directo Sí. con lo que comenta, Sí, más breve. pero entiendo que la intención, porque al principio del libro Lucas dice la intención por qué lo escribe. Quiero dar a conocer al mundo esta historia. Entonces trata de ser más... Sí, es más conciso, sí. más bueno, pero por ahí están los tiempos, no están muy cronológicamente. Ajá. De los 4 evangelios, en lo personal, el que creo que es más ordenado en los sucesos, Ajá. que lo vamos a poder ver, porque te lo va mencionando así, y al día siguiente, y al día siguiente, Ajá. y al día, esa frase la menciona mucho, Ajá. es el libro de Marcos. Sí. Entonces, para esto me ha ayudado muchísimo ese libro. Sí. Y al que está del otro lado, que pueda hacer la prueba, Ujú. que se fije y que las mismas historias que vamos a leer, las busque en los otros evangelios Sí. y van a ver que por ahí no marca cuándo terminó el día, cuándo empezó el otro, y Sí. Marcos sí. Claro. Son Creo- complementarios. Son- Te cuentan la historia acá y vos la entendés, pero si querés ir a los detalles, por ahí el otro te sirve. El otro tiene más detalles, Ah. tiene cosas que le faltan, pero Marcos es más cronológico, Sí. por decirlo de alguna manera. Pero empezamos con el libro de Juan 12:1. Ajá. ¿Leo? Sí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ay,
nosotros venimos hablando de que si te dice, Una fecha o un día. hay que estar Ajá. atento a eso. Sí. ¿Para qué nos dice que 6 días antes estuvo en Betania, Ajá. en la casa de Lázaro, el que ya había resucitado y que encima fue una de las últimas cosas que suceden, uno de los últimos milagros de Sí. Jesús, el que Lázaro resucite? Claro. Creo que es muy importante en esto que vamos a hacer para poder entender qué sentido tiene que se nos mencione lo de Lázaro, qué sentido tiene. Ahora vamos a leer algún pasaje más, por ejemplo, Lucas 19, 28 y 29. Lucas 18, ¿cuánto? Lucas 19, 19. 28 y 29. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Espera, ¿estás leyendo Lucas 19, 28 me dijiste. 28 y 29? Sí. Pasamos un poco de largo, sí. Yo te estaba esperando que me digas que pare. Sí, no, pensé que nos pasamos de largo. Está bien, pero hasta estamos hablando acerca de, acá dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Sí, antes de la entrada triunfal lo Ajá. que queríamos marcar es, primero, fíjate que desde Betania el destino era Jerusalén. Sí, Por lo visto está como de paso. Fíjate Ajá. que en todo esto que vamos a leer, en todos estos sucesos, sí, van y vuelven a Betania. sí. Como que en el día alcanzan a hacer ese recorrido y es de lo más habitual que vamos a ver ahora. Ajá. Pero sin salirnos de este primer día, 6 días antes, Sí, que por si se quiere, volvés desde acá, mírame Ah. desde acá, tenés acá, sería miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes del 6. El viernes 6 es el día del que estamos hablando. si contáramos como el miércoles, el día de Pascua. Sí, el día No, la víspera. de la muerte, de que se sacrificaba el corderito. Claro, porque lo que vos me dijiste al principio es que si es en la víspera de Pascua en vez de en la víspera del Shabbat, entonces es un miércoles. Es un miércoles. Entonces- y el jueves es el primer día de los panes sin Ok, levadura. entonces si pensamos que el jueves es el primer el día día, grande, empezás desde el miércoles para atrás a contar 6 días, Sí. porque decía este pasaje que 6 días antes estaban en Betania, Ajá. y caemos que en un viernes estaban en Betania. Sí. Empieza a tener sentido por qué llegan el viernes, Ajá. porque quieren ir a Jerusalén y está cerquita. Sí. Te recuerdan que justo había pasado, está en la casa de Lázaro, que había sido muerto y resucitado. Sí. Y te voy a leer un pasaje en Juan también, 11:39, que dice así, A ver. con el tema de la resurrección de Lázaro. Sí. Se podría leer todo, que bueno, Jesús se conmovió, ¿no es cierto? Fue al sepulcro, ya conocemos la Sí, historia. sí, sí, una historia muy fuerte. Y el versículo 39 dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede, ya que es de 4 días. Entre todo el relato, entre todo lo que sabemos, primero, si hacemos un paralelismo de cómo fue la sepultura de Lázaro y cómo es la sepultura de Jesús, Ujú. está muy bueno porque a ambos lo ponen en un sepulcro tapado con una piedra, envuelto con lienzos y con un compuesto de mirras y aloe, que es algo que lo conserva el cuerpo, Ajá. pero eso que los conserva dura solamente, por lo visto, 3 días. Porque el cuarto ya hiede. Ya hiede, sí, que ya desprende Sí. olor, ya Es desagradable. es por eso- desagradable. Sí. Esto es lo que pasa y te lo aclara la historia. Sí, En lo de Lázaro, al 4.º día ya hiede. sí. Yo digo que en esos detalles prestemos atención. Ok. Vos justo le pasaste la lectura, luego de que vienen de Betania,
van a Jerusalén. Sí. Y decías que el título de ese pasaje es La entrada triunfal. Lo de la entrada triunfal, que sería un tema central en todo esto también, y discutible, obviamente, es raro pensar, primero así como uno, como lector, que si Jesús estaba siendo buscado por todos los principales, lo buscaban para prenderlo y no lo encontraban, ¿cómo puede ser que una cantidad de gente lo estaba esperando y Jesús aparece? Claro, que lo esperan con ramas, no sé si alcancé a leer, pero con ramas de olivo, ¿no? Con ramas de palma en el camino y tendían sus mantos. Pero ¿cómo sabía esa gente que Jesús iba a aparecer? Y si te digo, seguro que es lo que vos pensás, que porque era sábado y sabían que tenía la costumbre de ir los sábados. El pasaje que tengo anotado es de Lucas 4:16, que dice: y vino Jesús conforme a su costumbre y entró el día sábado a la sinagoga. O sea, el que conocía a Jesús sabía que en la fiesta Jesús iba a estar. Que si había un sábado, Jesús iba a estar. Entonces, quienes lo seguían a Jesús, quienes sabían que estaba tan próximo a la fiesta grande que tenía que llegar a Jerusalén, ese sábado iba a estar por ahí. Claro. Llega el viernes a Betania y los que lo conocían sabían que iba a estar ahí. Claro. Y lo están esperando. Y hay algo que por ahí uno cuando lo lee en las escrituras no alcanza a entender la magnitud de lo que generaría Jesús en esa época. Porque uno lo lee y piensa que son, bueno, estuvo acá, hizo una cosita, estuvo acá, hizo otra cosita, pero toda esa gente lo veía y daba testimonio de lo que le hacía. Están buenos por eso alguna serie. Yo estaba viendo una que se llama Los Elegidos, de lo que generaba él, de cómo estaban todos revolucionados porque decían, ¿quién es esta persona? Los fariseos, ¿viste? Que dicen en la Biblia. Su fama recorrió el mundo. Hay un pasaje que dice que su fama, claro, en todos lados. Estaban por eso estaban todos pendientes a ver a dónde iba, cómo lo podían ver, cómo podían hablar con él, cómo los podía sanar, porque él sanaba. Entonces, claro. Gente siguiéndolo para ser sana, gente persiguiéndolo para apresarlo. Claro. O sea, todos pendientes. Esa es la palabra, como vos bien decías. Pendiente de dónde estaba y qué estaba haciendo. Entonces, tendría sentido que, claro, los que lo estaban esperando y que estuvieron en esa entrada triunfal, lo estén esperando un sábado. Claro. Que de hecho, cuando uno se remonta, en Juan, estamos ahora en Juan, ¿no es cierto? Sí. En Juan, el capítulo 12. ¿12? 12, sí. No, estamos en Lucas. Yo estoy leyendo Lucas. No sé si vos habías leído Juan. No, pero es la misma historia. Vos estabas ahí en lo de Lucas. Sí. Que estábamos en la casa de Lázaro. Sí. Si querés ahora pasamos a Juan 12. Podés leer, por ejemplo, desde el verso... el capítulo 12 empieza diciendo otra vez: 6 días antes de la Pascua vino a Betania, que es lo que leíamos hace un momento. 6 días antes. Sí. Vos lees todo el relato de lo que pasa ese día, te lo menciona. Que María toma un ungüento y lo unge a Jesús. Sí. Y seguimos un poquito más abajo, lees desde el verso, si se quiere, 7 en adelante. Ahí va. El 7 dice: entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esto es cuando se quejaban de que haya derramado el perfume porque lo podían haber vendido. Sí. Déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Seguimos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Está bien. En el siguiente día, grandes multitudes. Fíjate que lo primero que dice este pasaje es: y al siguiente día, el verso 12 estamos leyendo, ¿cierto? Sí. Hasta el verso anterior entendemos que está hablando de 6 días antes y que todo el suceso. Y acá te dice: y el siguiente día, ¿qué pasa? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí está. Y también sale lo del asnillo que habríamos hablado recién. Sí. Bueno,
Vamos a empezar antes de seguir avanzando con esto. Fíjate que vamos a tratar de ir día por día. Sí, Vamos a tratar de buscar esto que diga, y al día siguiente, Ajá. y que te diga qué sucede. sí, Acá podemos ver que 6 días antes pasa lo de que ungen a Jesús Sí. para su sepultura. O sea, ya Él lo dice. están esperando eso. Ajá. O por lo menos Jesús está pensando en eso, 6 días antes. Si es el día miércoles la muerte, y el jueves es el día grande, cae viernes el día que Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro. Y al día siguiente que hace la entrada triunfal sería un sábado. Eso sería pensando así. Si pasamos para el otro lado, si pensamos que es un viernes, Sí. la muerte del Señor Jesús, Sí. y empezás a contar los 6 días para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El día domingo Sí. sería el día que llega a Betania. Sí. Y el día lunes sería la entrada triunfal. Sí. ¿Tiene algo a favor esa postura? Porque no veo nada especial el domingo y el lunes. No, lo que yo veo, Ajá. por lo menos, lo hablábamos la otra vez también, la concepción de Jesús fue en una fiesta de Hanukkah. El nacimiento de Jesús fue el primer día de las cabañas. Sí. La muerte fue en Pascua. O sea, todos los acontecimientos tuvieron una relación con las solemnidades. Sí. Si lo vemos de esta manera, cae un domingo, un lunes, como que no tiene que el lunes sea un... Pero hay algo igual que nos salteamos acá. Sí, Porque acá en el 12 pensé que le ibas a resaltar algo que no decía en el otro. Dice, el siguiente día, hablando del 6 días antes, no, sería 5 días antes en este caso. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Y esa fiesta cuál es? O sea, ahí te está marcando que hay algo importante ese día. sí, pero ese hace mención a la fiesta de la Pascua. Toda esa gente había subido, porque Ajá. hay 3 fiestas anuales en las cuales se debía de subir a Jerusalén. Sí. La Pascua, Pentecostés y Cabañas. Sí. Y esta Pesaj, esta fiesta es la que subió toda la gente y estaba esperando eso. A esa fiesta estaba bien. Sí. Está. Y hasta acá lo que podemos ver, entiendo que tiene sentido que la entrada triunfal, que acá te lo marco con el día 10, que es el día que se presentaba el corderito, se lo apartaba, es el día que tenía que hacer esa entrada triunfal. Sí. Esa presentación, entiendo que se tiene que haber hecho un sábado. ¿Por qué? Acá dice, cuando leemos esto, el día siguiente mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron a Jesús, venían, tomaron ramos de palma y salieron a recibirle clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso lo vemos así. Y cuando leemos, si querés leer Apocalipsis 7, 9, Dale. es algo que va a suceder cuando vuelva a venir el Señor Jesús. ¿Este es de la multitud con las palmas? Sí. Después de esto miré, 7:9 de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué decían? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de su trono, y adoraron a Dios. Pero bueno, hasta ahí. ¿Qué está esperando esa gente en Apocalipsis? Al Cordero. Que venga. Sí. ¿Qué día nosotros decimos que viene Jesús? En trompeta. Claro, no, pero decimos que es, recién hablábamos del milenio, es el tiempo Sí, el tiempo de Jesús de que tiene que reinar. viene Jesús a reinar. Y ese milenio está representado en un sábado. Ajá. Y esta conexión de Juan 12:12 con Apocalipsis 7:9, con las palmas, con mucha gente, que Hosana el que viene. Sí. El que viene es nuestro Salvador. Claro. Yo creo que no es una mera coincidencia. Ujú. El día tenía que ser un sábado. El Ah. día 10 que se Sí. presentaba el corderito tenía que ser un sábado. Ajá. ¿Qué tiene de contra? Cuando vos lees el capítulo 12, Sí. el verso que sigue, el 14 dice, y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Sí. Entonces, desde el otro lado te dicen, no puede ser que Jesús haya hecho la entrada triunfal un sábado porque quebraría el mandamiento, porque estaría haciendo trabajar a un animal. Porque dice que tenés que reposar todo, también tu ganado y eso, tienen que reposar el sábado. Sí.
Pero en defensa de eso, Ah. lo primero que tenemos que saber, ¿cómo viene Jesús en un futuro? Estudiemos cómo viene. Cuando estudiamos cómo viene, empezamos a decir, no, pará, tendría un poco de sentido. Y aparte, todas las leyes uno no las puede leer y pensar literalmente así. Claro, porque si no, no se aplicarían al día de hoy un montón de cosas. Claro. Tenés que entender la esencia de la ley, no... El sábado Ajá. no podés hacer fuego. Sí. Varios pasajes lo dicen así, precisamente, Claro. no hagas fuego en el sábado. Claro, Pero el mismo Dios que les dice no hagan fuego el sábado, les pedía a los sacerdotes que tengan el fuego siempre. que quemen animales, Sí, que un holocausto es eso, quemar un animal Sí. con fuego, sí, o que prendan la menorá de adentro y que mantengan el fuego. Y eso Sí. lo hacían hasta en el sábado. sí, No puede ser que el mismo Dios que te pide no haga fuego, le esté pidiendo que hagan fuego. claro. Tenemos que entender los propósitos. Tenemos que entender cada ley tiene un propósito. Sí, Y en este caso tenemos que entender que de hecho una de las cosas que más le criticaban a Jesús, porque hacía sanidades el día de reposo. sí, Y desde otros lados, otras denominaciones dicen, no, el sábado ya está, se puede hacer, se puede trabajar, se puede hacer cualquier cosa porque Jesús lo abolió. sí. No, no es verdad. Ajá. No es verdad en ningún momento. Lo que mostraba era cosas que sí se podían hacer, pero que ellos pensaban que no se puede. no se podía. Y le ponía ejemplos. Si un animal se cae un pozo, un corderito, vos no lo vas a ir a sacar si es sábado. Mm. No estás buscando eso, no estás trabajando para tener una remuneración. Sí. Vos empezás a pensar que tiene un sentido y acá pasa eso. Si lo pensás y lo tomás de esa manera, estás perdiéndole el sentido que tiene Claro. esas prohibiciones, que en realidad nunca fueron prohibiciones, son protecciones todas las leyes de Dios. Ah. Así que bueno, seguimos adelante. Entonces leíamos y de lo de la entrada triunfal, que lo podemos ver en este libro que te digo que me gusta, que es de los 4 el más cronológico. Vamos a Marcos 11. A ver. Cuando lees Marcos 11:9 es cuando dice Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, Y lees el versículo 11, o Sí. sea, 11:11 y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ahí está, Volvió. fíjate. Sí, Ahí lo que te dice, ¿qué hizo ese día? Después de eso, sí. entró Jesús a Jerusalén Y entró al templo. y en el templo. Sí. ¿Por qué en el templo? ¿Qué día era? Claro. Por lo que estamos viendo, tiene sentido que sea un sábado. Si entró Sí. en el templo y la Sí. costumbre de Jesús era... Pasar el sábado en el templo. sí. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Sí. O sea, ahí termina este día, el día 10 de Sí. la cuenta, el día sábado. El quinto antes, ¿no es Sí. cierto? Sí, estamos haciendo cuenta regresiva, como una Sí. bomba. Y el verso 12, ¿qué dice? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Bueno, hasta ahí. Ahí ya pasamos al día domingo, que es el día siguiente, Sí. que quedarían 4, como decimos. Vamos haciendo Sí. la cuenta regresiva y viendo esos, para mí son importantes esos 5 días de consagración. Son 5, no son 4, como la mayoría piensa, son el día 10, 11, 12, 13 y 14. Ajá. De la Por- consagración que del corderito, El cordero. estamos haciendo la asociación con Pascua. Claro, el Cordero de Pascua, el día 10 se apartaba. Sí. El corderito era perfecto, era macho de un año, sin defecto. ¿Para qué lo apartás? Ajá. Si era lo mejor que había en el lugar. Ah, de hecho, estabas obligado a buscar lo mejor. Si no tenías Era lo lo mejor, mejor. no podías. Era como una consagración especial. Y en ese tiempo se lo inspeccionaba el corderito. Sí. Pero eran 5 días. Seguimos adelante, entonces tenemos el día domingo. 11 es cuando decíamos, y el día siguiente, como salieron de Betania, Le dio tuvo hambre. ¿Y qué Sí. pasó? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, hasta ahí fíjate que un suceso que acontece el día domingo, 11 de Aviv, Sí. es lo de la higuera. Ajá. Va a buscar higos y no los encuentra. Ajá.
y Jesús le tira una maldición. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué sigue diciendo? Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Hasta ahí. Ajá. Fíjate que lo que pasa es, de camino, ve lo de la higuera porque tenía hambre, la maldice, Sí. llega al lugar del templo, ve que estaban vendiendo y trastorna la mesa de los cambistas, dice. Sí. Todo eso acontece en el mismo día. Sí, En Jerusalén, y lo que estaban haciendo, entra que sea un día domingo, porque se podía vender un día domingo, el sábado no, sí. empieza a tener un poco de sentido. En los otros evangelios esto queda medio perdido porque no se sabe en qué momento va, Sí. pero acá queda muy claro, Que viene después de eso. viene después de esto. Y si seguimos leyendo, bueno, que Mirá qué curioso, si querés, un dato de color, Sí. color que esto lo aprendí leyendo un libro de ficción. La mesa de los cambistas. En el templo no se podía tener monedas con inscripciones del César, las monedas romanas. Entonces tenían que cambiarlas ahí por plata, por las monedas de plata. Los shekel, ¿no? ¿Se llaman? Shekel, sí. Shekel. Entonces es gracioso o es irónico que hacían todo ese sistema para no meter la moneda dentro del templo porque estaba mal, pero no les parecía que estaba mal ponerse a vender adentro del templo cosas. Claro, sí. Es como que tenían las prioridades mal puestas, digamos. Y Jesús fue y dice que los trastornó y los Sí. echó, ¿viste? Es como que fue toda una revolución ese Sí, sí. momento. En algún momento podemos hablar del templo. Ajá. ¿Qué sucede con el templo? Si va a haber o no un tercer templo también. Oh, Ese ya, bueno, ese es bien. un Me temón. gusta, te iba a decir, ya estás haciendo polémico, pero bien. Porque la gente del otro lado por ahí lo escucha y dice: Víctor, ¿podrías hacer de eso? Chicos, Claro. hagan de eso. Listo. Nosotros hacemos. Hacemos Sí. el tercer templo. Estamos en el día 11 Sí. y cuando seguimos el 18 y el 19, dice que cómo termina el día. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Bueno, fíjate, vuelve a aclarar. Todos lo estaban buscando para Sí. prenderlo, todos, Sí. porque la gente estaba maravillada. Pero dice que como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Ujú. Vuelve otra vez a Betania. Hacía eso, Iba y volvía. iba y volvía. Mm. Salimos entonces el día domingo y ya pasamos al día lunes. ¿Ese es el cuarto? Es En cuenta regresiva. O el tercero. Estamos entrando al tercero. sexto, quinto, cuarto. El tercero, el día lunes es el tercero. Ahí. Y pasando por la mañana, sigo leyendo. Sí, es el día lunes 12 Sí. de Aviv. 12 de Aviv. Bueno, esta imagen igual la vamos a poner ahí para que todos la Sí, puedan sí, ver. obvio, obvio. Leo esto porque sigue cronológicamente. Dice: Sí. Y pasando por la mañana, o sea, la mañana del día Siguiente. 12, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces. Hasta ahí. Primero lo que tenemos que pensar es que te está contando la historia de manera cronológica porque vuelven al otro día, hacen el mismo Recorrida, sendero sí. y ven a la higuera seca, que llama la atención. Si vos ves un árbol que un día está verde Sí. y al otro día lo ves seco desde el tronco para arriba. Sí. ¿Cómo sabes que está seco desde la raíz? Claro. Llama la atención esa expresión, Claro. seco desde la raíz. Sí. Otro tema sería, pero Bueno, desde son datos abajo con- está, que es raro para mí, por eso digo, cada verso hay que analizarlo y ver el por qué. Sí. ¿Por qué te aclara que está seca desde la raíz? Pero Claro. es el día siguiente, lo que nos interesa ahora, que es este día lunes 12. Ok. ¿Y sigue? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ah, está ahí. Ujú. Podemos saltar porque está contándole de cosas que pueda hacer la fe, Ajá. pero si seguís el 27 es cuando concluye el día. Ajá. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y les dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, fíjate, o sea, pasan por la higuera, la ven seca, Sí. Pedro le dice, mirá, se secó. Sí, De ahí llegan al templo, sí. se ve un intercambio Ajá. de palabras. Se ve que Jesús tenía ganas de pelear, porque estaba yendo todos los días al Todos los templo y días. cada día se peleaba con alguien diferente. Bueno, pero hasta ahí podemos ver todo lo que sucede este día, lunes 12, que concluye de esta manera con los escribas y los sí. sacerdotes. Y podríamos saltar, si querés, por ejemplo, Mateo 26:1, A ver. que hace una mención distinta, porque estamos en el día 3, ¿no es cierto? En cuenta regresiva, En sí. la cuenta regresiva. 6, 5, 4, 3. Ahí está. Mateo 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Bueno, fíjate que ahí hay otro dato. Sí, Ya después, al finalizar esto, Jesús le dice a los discípulos, ahora sepan que quedan 2 días sí, para que se celebre la Pascua. sí. Si lo vamos organizando así, todos los pasajes tienen un lugar donde entran y no te puedes perder Sí, y tiene sentido. Y en el discurso, si vos lo vinculás Mateo con Marcos, con Juan, Ajá. Lucas, tienen sentido. Tienen sentido todas esas historias. Pero se juntan, acá dice, ya menciona a Caifás, ajá, que es un referente de las personas que tenían que inspeccionar al corderito. ajá. Vamos a pasar ahora, si seguimos por ahí, en Marcos. Ya vamos a saltar, porque el capítulo 13 te cuenta todo eso saliendo del templo, todo esto que estábamos leyendo, es como el sermón profético, todo lo que relata ahí estando en el templo Jesús. Sí, Pero ahora saltamos al capítulo 14, que es el que se combina con este de Mateos, para que veamos que tienen relación. Yo te lo marqué para que ajá. veamos las relaciones. Capítulo 14, del verso 1 al 9 podemos leer. Dale. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. O sea que estaban apurados, porque Estaban si venía la apurados. fiesta se podría todo. Sí. Pero ya Eh, no les quedaban 2 días nomás. Claro. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Fíjate. No es la misma mujer. Porque era Del María, era María, ¿no? Sí, La otra. del otro ungüento. Ajá. Este es otro preparado. Sí. Es otro el momento. Ajá. No los podemos confundir. De hecho, entiendo y me gusta eso. Cuando vos lees esta palabra, después el que quiera la puede buscar ahí en el Ajá. Strong. La misma palabra que aparece como leproso es el que hace vasijas. Ajá. Porque no tendría mucho sentido que un leproso viva en la ciudad si los leprosos estaban recluidos de la ciudad. Ajá. Vivían afuera. Claro. Pero si dijese acá, cuando lo leemos, que estando en Betania fue a la casa del Simón, el que hace vasijas, Sí. y su señora trajo una vasija con Ajá. aceite Ajá. para ungirlo, Claro. es como que tiene más sentido. Caga, Pero ya. bueno, eso es como tarea para el que quiera buscar un poco. Claro. Pero seguimos leyendo desde el 4. O sea, un dato que se pasa por cuestiones de traducción, como otras cosas que se claro, pasa. para mí Ajá. tiene más sentido de que esa misma palabra o puede ser el que hace vasijas o leproso, Sí. que se puede traducir de las dos maneras, Sí. tiene más sentido que diga el que hace vasijas. Entiendo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podían haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podrás hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno,
Hasta ahí tenemos este suceso que Ajá. sucede acá y que marca... Es más o menos lo mismo. Es No muy son las mismas parecido. personas, pero dice lo mismo, se enojan por lo mismo. Sí, 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 es muy similar la historia. Pero lo que marcábamos es que una te dice una fecha Sí, y este te dice 2 días antes. sí. Es en otra casa. Ajá. En el otro te menciona el nombre de la mujer que era María. Sí. Y acá no te lo menciona. Pero bueno, eso para, si queremos, para seguirlo estudiando. Ok. Pero hasta ahí podemos ver todo lo que sucede. Y ahora vamos a pasar al capítulo 14 que estamos leyendo, pero el versículo 18. Ya saltamos, ¿no es cierto?, al día siguiente. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que... ¿Por qué decís que saltan al día siguiente? Quiero mostrarte algo que pasa en el medio. En el medio, si vos lees el versículo 14, Sí. verso 12, capítulo 14, verso 12, Sí. fíjate la frase como aparece. Es para explicar algo que viene más adelante. Ok. La frase dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar que comas la Pascua? Bueno, no puede ser. Ah, Si te entiendo. No, hay chan- lees sí. así, Se malinterpreta. Si vos lo lees así de corrido, parece que ya empezó la fiesta. y están en el primer día, y recién el primer día de los panes sin levadura le preguntan a Jesús, ¿dónde querés que aderecemos la Pascua? Claro, entonces ni se habían preparado. No, no, no. Por ahí, esa frase nos Ajá. puede hacer confundir. Sí. Hay otra muy similar Ajá. en el Antiguo Testamento, muy parecido, que dice así, el primer día tenés que ir y limpiar. No, no es el primer día que vas a limpiar tu casa. Ajá. Vos ya la tenés limpia Ajá. para la Pascua, para Sí. la Pesaj. Pero lo podemos ver cuando vos seguís leyendo. Sabés que en el mismo capítulo te están diciendo que faltan 2 días para la Pascua. Sí. Y que la historia que estamos siguiendo, se sientan a la mesa a comer, Sí. esa que se conoce como la última última cena. cena. Entonces, este relato y este suceso es anterior. La forma de decirlo Ujú. a nosotros nos resulta extraña. Ajá. No sé si por la traducción o por cómo se Una decían forma, las sí, cosas sí. antes, Sí. pero nos resulta por Ajá. lo menos chocante. Sí, pero se entiende. Es lo que te digo. Si yo lo leía así, mientras lo iba leyendo en voz alta, pensé que estaba hablando del primer día, el que nosotros guardamos como reposo. O sea, el día El que día es 15 de Aviv. tal cual, el que es el que es Shabbat también. Y no puede ser así. Porque claro, estaban recién organizándose dónde vamos a ir a preparar la fiesta. No podían estar ya en la fiesta y recién pensando qué iban a hacer con... No, no, es como contradictorio. Sí, 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 entiendo. Pero está bueno que tengamos presente ese pasaje. Yo te estaba saltando al 18 para que veas qué dice el 18, de dónde venimos y que ese no encaja. A Si ver. lo pensamos así. A ver. Y ahora el 18 nos sigue diciendo qué es lo que sucede. Y llegada la tarde desde el 17, Y cuando llegó la noche, dice el mío, Sí. mi versión, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ahí. Fíjate que ahí lo que estamos viendo es la noche, Sí. es la última cena como se la conoce, Sí. la noche anterior. Ajá. Y el suceso lo conocemos, todo lo que pasa ahí, que Jesús les anticipa que había uno que lo iba a entregar, después Judas Iscariote se va del lugar y queda él con el resto de los discípulos, toda esa parte la sabemos, pero hasta acá tenemos, en tu versión dice, acá dice, y llegada la tarde, en el Sí. tuyo llegada la noche. Sí. En definitiva sería lo mismo porque lo que veíamos antes, que cuando la concepción del día, ¿no es cierto?, Claro. de la noche. Pero esto nos da pie de ir viendo cómo va pasando cada uno de esos días. Ahora bien, saltemos al versículo 26. Estamos acá en el día 1 del conteo, entonces. Claro, la noche anterior. Ajá. Perdón, ¿26 dijiste? 26. Cuando Jesús hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mira, Jesús cantaba himnos. Claro. Creo que es el único verso que hay de eso, ¿no? Sí, mirá, tengo un apunte de Ah. eso. Dice que después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Sí.
la palabra ahí que aparece es Jalel, Ajá. que hace referencia a los salmos desde el 113 al 118. Ajá. Y que es lo que se canta en las vísperas de la Pascua. Ah, mira, también tiene un dato eso de la fecha. ¿Cómo? Que también te da un dato de la fecha, que estaban en víspera de Pascuas, si estaban Claro, cantando porque el himno. estaban cantando el himno. Mirá. O sea, es esa palabra Jalel, Sí, es eso, es Sí. lo que se hacía, ¿no es cierto? mira. ¿Sigo? Seguimos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Que a veces yo lo entendía de chico como que el gallo tenía que cantar 3 veces para que lo niegue, pero como que está difícil de... En un pasaje dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ajá. Y en otro dice, antes que el gallo cante 2 veces, Ajá. me negarás 3 veces. Ajá. Eso Esa es la también. confusión ahí. Sí, eso también se podría después, si se quiere, estudiar un poco. Ujú. Pero acá lo importante hasta acá es que pudimos ir haciendo como un conteo, Ajá. como día por día, y ya estamos, desde el capítulo 14 de Marcos, eran 2 días que faltaban, Sí. pasamos al día siguiente y llegamos a la noche anterior, Ajá. a la cena esa, Ajá. la última, como se le llama, la Sí. última cena, que de hecho no es la cena de la noche de Pascua, ¿no es Ajá. cierto? Porque ya en ese momento Jesús está muerto. Es la noche anterior. Bajo la premisa de que muere un miércoles. Bajo la premisa de que muere un miércoles. O muere un viernes. Cualquiera de las dos maneras, Ajá. la noche de la última cena que Jesús la da a sus discípulos, Ajá. no es la noche de cena que nosotros guardamos. O sea, aquel que entiende que Jesús murió un viernes y que estaba a la víspera del día de reposo, también entiende que era la noche anterior. Pero Jesús estaba vivo y el corderito se mataba el 14 a las 3 de la tarde. Ajá. Y Jesús, antes de morir, hizo esta cena. O sea, es la noche anterior. No sé si se entiendo, entiende, porque sí. Lo que representa la Pascua no se estaba puede. enseñando cómo tenía que ser. Sí. Y de hecho, imagínate que los discípulos se duermen. Sí. No es la noche de velada. Ajá. No está permitido dormirse en la noche de velada. Era una Claro. noche anterior. Claro, entiendo. Tiene otro sentido si sabes que esa noche los discípulos se durmieron, pero en la ley donde lo que te pide es velar toda la noche, Ujú. que de hecho al que quiera puede leer la historia de Abraham, cuando se le aparecen los 3 ángeles que uno representa a Dios, que Abraham hace un sacrificio al calor de la tarde, que son las 3 de la tarde, y le da pan con levadura, y a la puesta de sol, cuando cae el día, los 2 ángeles se van hasta Sodoma y Gomorra, donde está Lot, que es el capítulo 19 de Génesis, y dice que ahí Lot los atiende, le lava los pies, le da pan sin levadura, velan toda la noche porque Ajá. los querían sacar a los ángeles afuera, la Sí. gente de ahí. Al rayar el alba, Lot sale. O sea, esa historia está pasando igual que acá, Ajá. en esa fecha. Ajá. Está todo, ya ese sacrificio que representaba, el sacrificio de Jesús, Siempre ocurría en ese momento. a las 3 de la tarde del Sí. día 14 de Aviv. Ajá. Pero bueno, siguiendo con el relato, hay algo que también sucede, que sucede como para... O sea, perdón que sea molesto con esto. Entonces nadie discute que es 14 de Aviv la fecha de la muerte. de la muerte de Jesús. El tema es qué día de la semana cayó ese 14 de Aviv. Ahí me quedó claro. Sí, sí, Está sí. No, está claro, porque Ah. en las Escrituras dice que el Cordero debía de ser sacrificado el 14 de Aviv. Ajá. Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Está Y que bien. nosotros, por lo que veíamos, entre las 2 tardes es Exactamente a las 3. a las 3. No es Sí. 3 y 5, 3 y media, no, es Ajá. a las 3. Está bien. Si se quiere, podés leer un pasaje que dice Lucas 13:32, que no lo vamos a profundizar, pero para el que quiera saber que también hay otra manera de contar estos últimos días. Lucas 13:32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino,
porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, Ajá. eso No entendí nada. ¿Qué está hablando ahí? te tenés que ubicar en qué momento está hablando. y qué Mirá, le dice. dijo zorra a Herodes. A Herodes, sí. Eran insultos. Decirle a esa zorra que hoy, mañana y hasta pasado mañana tengo que trabajar, tengo que seguir haciendo cosas. Sí. Bueno, eso en todo este relato, cuando lo pones el día 11, domingo 11 de Aviv, Sí. y haces toda esa contabilidad, Sí. también cierra. Tiene un sentido. Y sabes en qué momento se encontró, en qué momento fue el que dijo esas palabras en contra de Herodes. Sí. Y bueno, que claro, que lo estaban buscando, estaban todos enojados por lo visto. Pero bueno, ese es otro dato como para poder seguir así día por día. No nos vamos a centrar tanto en eso, quiero llegar a lo puntual, a lo necesario. Ajá. Otro pasaje que se puede leer es Lucas 27. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esto ya lo leí. Ah, no, lo leímos. Sí. Lo leímos. Sí. Aguantame que voy a hacer mi agüita porque estoy leyendo mucho. Dale, sigo yo entonces. Dale. Hasta acá llegamos a la cena, de la última cena, y encontramos, bueno, todos los sucesos día por día, cómo se van dando. Después de la última cena, encontramos que te dice, desde esa noche, cómo lo prenden, cómo lo llevan a que lo inspeccionen, ante Caifás, ante Pilatos, cuando empieza el día, cómo Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz. Bueno, una cantidad de datos y que empezamos a ver hora por hora qué sucede. Ajá. A Ahí, la hora eso es lo que yo te tercia, a la hablaba. hora sexta, a la hora nona, que es lo que veíamos. Sí, que lo que yo te decía que no lo entendí nunca. Bueno, todavía no me puse a repasarlo, pero sin saber lo que significa cada hora no te sirve de nada ese dato. Yo lo leía y decía, bueno, ¿qué hora? ¿Qué sé yo? Increíble, Kimei, pensá esto, que acá te viene diciendo día por día todo lo que hizo. O sea, está en detalle todo. Sí. Día por día lo que hacía. Y ese, desde la noche, desde esa última cena que se le llama, hasta el momento del sacrificio y resurrección, te cuenta más en detalle. Por hora, que es lo mínimo Casi que por hora. Sí. Te dice, lo prenden, lo llevan, lo pasan por acá, pasan por acá. Dice que lo maltratan, lo escupen, echan suertes, que es algo que aparecía en la profecía, ¿no? El Salmo decía que tenían que echar suerte sobre sus ropas, lo que pasa con Pilato, lo de Simón de Cirene, todo ahí, y te viene diciendo el sufrimiento, cómo sucede, en qué momento llega la cruz, en qué momento muere. Todo eso te lo menciona. No vamos a profundizar. Estamos buscando, y creo que vamos bastante tiempo ya también. Ahora la idea es ver algunos detalles que dan fe que esto tenía que suceder de esta manera. Algunos pasajes de los que decíamos, Marcos 15. O sea, si vos seguís acá, la hoja que le sigue, Marcos 15, y luego por la mañana, el verso 1, habiendo tenido consejo los príncipes, los sacerdotes, con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y ese y luego de mañana entendemos que no era de día, todavía era la última vigilia de la noche, por lo que estudiábamos antes. Pero ya sabés cómo va avanzando el tiempo. Entre otros pasajes que tenemos, el 15:34 dice, y siendo la hora nona, exclamó Jesús y expiró. Expiró es que soltás. Inspirar y es expirar. Expirar es soltar. El aire, que es el espíritu, el roaj. Bueno, luego de eso, que sabemos cuál es la hora nona, que Jesús expira, que tiene que ser las 3 de la tarde, encontramos, la sexta es las 12, decíamos, la nona son las 3 de la tarde, igual que Abraham, igual que lo que estaba en la ley, igual que todo aquello. En Marcos 15, 42 y 43, José pide el cuerpo. Eso lo vamos a leer. Dice así. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble,
que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló de que ya fuese muerto. Y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Hasta acá, entre todo el proceso, había alguien que se había preparado con un lugar especial, como estaba escrito en las Escrituras, que llevó una sábana, que es increíble. Dice que los hijos de Israel cuando salen de Egipto llevaban el pan en sus sábanas. Ajá. Y nosotros entendemos que ese pan, ese maná del cielo, Jesús, también fue llevado en sábanas a un lugar especial. En la Pascua se comían el corderito con drogas aromáticas, con hierbas amargas. Sí. Y a Jesús, cuando lo ponen en ese lugar, lo ponen con mirra y aloe. Sí. Y vos cuando lo buscás, el aloe es algo amargo, pero Sí. la mirra es algo súper amargo. Ajá. Todo teniendo esa relación de cómo hasta se comía el corderito. Lo tenían que comer apresuradamente, dice. Sí, y ahí la estaban Pascua. a las corridas para poder... Y para poder hacer, desde el momento en que Jesús muere, que es a las 3 de la tarde, por llevarlo a nuestro reloj, Ajá. hasta las 6 de la tarde que se ponía el día y que empezaba la solemnidad, tenían 3 horas para sacarlo de la cruz, Para ir a pedirle permiso a Pilato. para llevarlo al sepulcro, preparar ese compuesto que lo donó Nicodemo, de 100 libras, dice, de mirras y aloe. Componer eso, preparar el cuerpo, envolverlo en sábanos, todo ese proceso que tarda mucho más, lo tuvieron que hacer en 3 horas. Ajá. Menos de 3 horas. Y en todo ese momento, lo que termina diciendo este versículo, el final del capítulo 15 de Marcos, dice, y María Magdalena y María, madre de José, que en todo el relato están ahí a los pies de Jesús, lo están siguiendo. Sí, que ahí es Dice- cuando le dice, por ejemplo, a María, le dice, aquí tu hijo, ¿no? Y aquí tu madre, lo que nombramos hace poco. Bueno, pero acá le dice, miraban donde era puesto. O sea, siguieron desde lejos Ajá. viendo todo ese proceso. Ajá. Que tuvo que ser rápido porque empezaba la fiesta. Sí. Bueno, acá viene una de las cosas más importantes que marca el que el día miércoles es el día de la muerte, del sacrificio, ¿no es cierto?, por todos nosotros del Señor Jesús. El capítulo 16 de Marcos, si lo querés leer, el verso 1. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahí está. Pensá esto. Sí. Acá hay 2 cosas que, si la pensás desde la otra manera, se contradicen. Y algo que no se puede explicar encima. Ajá. Que bueno, hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar, así Sí. que no sería raro, Sí. pero que se contradigan, Eso ya es peor. eso ya no se puede en las Escrituras. Acá dice que como pasó el sábado, Sí. imagínate, olvídate de esta secuencia que estamos haciendo con el día miércoles. Sí. Imagínate que de lo que estamos hablando, que la muerte del Señor Jesús sucede el viernes a las 3 de la tarde. Sí. Y a las 6 de la tarde terminan de hacer todo eso a las corridas para sepultarlo y demás. Sí. Guardan el sábado, y acá dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que sabemos que es el domingo, vienen al sepulcro ya salido el sol. Sí. Pensá en esto primero. Ahora vamos a leer otro pasaje. Ah, mirá, me estoy saltando uno antes de leer este, A ver. de la contradicción. Si querés leer en San Juan 19, 36 al 42. Juan 19, 36 al 42. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo.
Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. ¿Esto no lo leímos o era otra versión lo que leímos? Sí, otra versión. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y aloes. Ahí está, eso es lo que quería saber. Ajá. Fíjate que ahí nos dice que Nicodemo Ajá. fue el que trajo un compuesto de mirras y aloe. Y Como sigue 100 libras. Como 100 libras. Sí. Terminalo el versículo 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Como a Lázaro, ¿no? Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta ahí. Bueno, ahora pasamos al capítulo 23 de Lucas, versículo 56. A ver. No se pueden quejar que no leemos la Biblia en este programa, ¿eh? No, muchos versos. Lucas 23, 56. Sí. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Fíjate, Mm. hace un ratito leímos que Marcos, y lo dejé abierto yo, Sí, y como pasó el sábado, María Magdalena y María Madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas. sí. Cuando pasó el sábado, o sea, guardaron el sábado, y cuando pasó el sábado, compraron las drogas aromáticas. Ajá. Y en ese verso, como dice, Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Que lo compraron antes y ahí lo compraron después, ¿eso es lo que me estás no, diciendo? acá lo preparan antes del sábado. Ajá. Y en Marcos lo compran después del sábado. O sea que lo preparan antes de antes de comprarlo. tenerlo. Claro. No puede ser. Sí, No puede ser siempre pensando que la muerte se haya dado el día viernes. sí, Si vos pensás que la muerte se dio el día miércoles, el jueves era el sábado anual. sí. Entonces, Semanal. El jueves, ¿no? El anual te referís al... Claro, el jueves de era la fiesta, de la solemnidad del primer día de la panes sin levadura. Ahí va. Ahí encajaría primero y como pasó el sábado, ese sábado, Sí. fueron y compraron El viernes, digamos. el viernes Sí, especias aromáticas. sí, Las compraron. sí. Y eso es lo que te aclara que antes de que llegue el sábado del mandamiento, porque encima te lo dice, Claro. léelo de nuevo ahora. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bueno, el sábado del mandamiento Es el de los 10 mandamientos. es el del sábado Sí. semanal. Sí, Entonces no se contradeciría si vos Claro. crees que un miércoles muere Jesús, Ajá. el jueves es el sábado anual, Ujú. pasa el sábado, por cómo viene esa seguidilla o esa cronología que marca Marcos, Sí. está bien. Y ahí lo preparan. Guardan este sábado, compran de mañana las especias, Ajá. y eso es lo que te aclara que antes de que termine este viernes, Sí. este día de preparación antes del sábado semanal, preparan las drogas aromáticas. Ajá. ¿Se entiende, no es cierto? Ahí Sí, sí. es una contradicción que no se puede en Ajá. las escrituras si creemos que Jesús muere un viernes. Claro, entiendo. No solo eso, sino que si lees ese otra vez, léelo un poquito más para abajo. Es que no tengo más abajo. Se me acaba el capítulo acá. Ah, ¿cómo es que termina entonces? Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ah, está bien. Bueno, entre los pasajes que tenemos, yo tengo apuntado un par acá. 1 Corintios 15, 3 y 4. Leamos aunque sea uno de esos. Lee ese 1 Corintios Dale. 15, 3 y 4. Yo leo Mateo 28, 5 leo yo. Ok. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, murió y resucitó conforme a las escrituras.
no hay una sola escritura. Ajá. Y cuando está hablando de eso, está hablando del Antiguo Del Antiguo, Testamento. obviamente, porque no estaba escrito todavía, ¿no? Claro. Hay más de una escritura que menciona cómo tenía que morir, cuándo tenía que morir y cuándo tenía que resucitar y de qué manera. Claro. Ya estaba escrito todo. Sí. Hasta esto como por qué le pusieron una lanza en el costado, por qué le salió agua y sangre, que es por ahí lo de la vaca roja, que es para la purificación, por qué repartieron sus vestidos. Está todo escrito. Sí. Y hay un pasaje que menciona, ahí en ese mismo dice, que ¿de cuántos días dice? 3 días. 3 días. Ajá. Que ya estaba escrito que tenían que ser 3 días. Sí. Eso es muy fuerte, porque cuando uno piensa y sabe que Jesús, si lo tomamos desde el día viernes, muere a las 3 de la tarde y lo sepultan a las 6, Sí. 3 días, contándolo rápidamente, sería sábado 3 de la tarde, domingo 3 de la tarde, lunes 3 de la tarde. Ahí se cumplirían los 3 días. Sí. Que de hecho, una de las escrituras más conocidas que el mismo Jesús le dice, ustedes mandan una señal, la señal de Jonás. Sí. Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así tenía que estar Jesús. Sí. Y cuando vos me habías dicho del programa pasado que cuando te aclara que son días y noches, te dice, por llevarlo al lenguaje actual, 24 horas. Son días literales. Para que no te confundas de metáfora ni nada, te está diciendo Son días literales. Si vos entendés que es un día viernes, no da y de hecho tenés que pensar, bueno, más o menos, o esa escritura de Jonás se refiere a otra cosa. Pero no hay solo una escritura. Como decimos, hay este pasaje que vos leías, dice muchos pasajes. Vamos a hacer mención de algunos. Primero voy a leer Mateo 28:5, dice, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Ajá. ¿Y cómo dijo? ¿Él dijo de qué manera? Sí. Así hay muchos pasajes. Marcos 8:31 dice que iba a resucitar después de 3 días. ¿Por qué resucitar después de 3 días? Y en otro es tan exacto, dice justo 3 días y 3 noches. Porque 3 días y 3 noches exactos se contabilizan desde el momento en que terminan la sepultura de Jesús hasta que resucita, y exactamente 3 días y 3 noches. Sí. Pero desde el momento que muere hay 3 días, 3 noches y ese 3 horas pedacito, más. claro. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 que terminan de sepultarlo. Entonces hay algunos pasajes que dicen, como este de Marcos 8:31, que dice, y resucitar, según lo que dijo, ¿no? Después de 3 días. Que ese pasaje tampoco se puede aplicar si pensás que muere un viernes. Sí. Entre otros, que apoyan esto de la muerte de nuestro Señor Jesús un día miércoles, está el de Daniel 9:27, si lo querés leer. Sí. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, hasta ahí. Ajá. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sí. Porque nosotros entendemos que el sacrificio perfecto es Jesús. Sí. Entonces cesaron los sacrificios ahí. Los que no creen en esto dicen que no. Cesaron cuando se destruyó el templo en el año 70. En lo personal pienso que no, porque cuando leemos en la ordenanza, ¿no? En Levíticos, el templo no se levantó, ninguno de los templos, ni el tabernáculo en el desierto, con la función exclusiva de sacrificios. De hecho, antes de que existiese el tabernáculo ya se hacían sacrificios. Claro. El pasaje dice, y hágame un santuario para que habite yo en medio de ustedes. Sí. O sea, el propósito del templo, del santuario, del tabernáculo, era que Dios habite en el medio. Ese es el propósito. No el de sacrificar. De hecho, los sacrificios se hacían afuera, en ese altar de bronce que era para sacrificios. Ajá, ni siquiera entraban al templo. Ni siquiera era dentro del templo. O sea, no es por ahí. Ajá. Pero los judíos
que al día de hoy no hacen los sacrificios que están escritos en Levíticos y eso, ellos sí lo entienden que es, claro, porque no tengo templo, no puedo hacer sacrificio. O hay una explicación re complicada que nos va a Sí, llevar mucho. nos va a llevar mucho y aparte hasta sería interesante que sepas que sí que siguen haciendo sacrificios. Sí, Hay yo uno sé que se llama- en ayuno hacen el de las gallinas, ¿no? Sí, ese Sí. Caporet, no sé Sí, cómo sí. es que Bueno, bien el sí. nombre exacto, pero sí siguen haciendo Ah. algún tipo de ritual de ese tipo. Pero decíamos, no solo había una escritura, murió y resucitó conforme a las escrituras. Sí. Entre los pasajes que podemos mencionar, para los que anoten ahí del otro lado, está Génesis 22:4, que cuenta que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, después de 3 días miró para arriba. Ajá. ¿Por qué dice después de 3 días? De vuelta a lo mismo, ¿por qué? Sí. En Génesis 40:13, esa está muy buena, esa historia de José, Ajá. que está en la cárcel, Ajá. que José representa a Jesús. Esa cárcel representa el sepulcro. Jesús estuvo en el sepulcro. Y en un momento, José, representando a Jesús, se encuentra con el copero y el panadero. Sí. El copero, el vino, que Sí. representa... Ah, sí, perdón. Vas a decir que de acá a 3 días va a pasar tal cosa, eso, ¿no? Sí. Esa frase, claro. Bueno, pero fíjate bien a quién le dice que va a tener vida y a quién le dice que va a tener muerte. Porque se le presenta el copero y el panadero. Ujú. El que representa al pan, el que representa El cuerpo. el cuerpo, ¿qué le dice? Va a morir. Que iba a morir. Ah. Y el que representa el vino, del pacto de sangre, de vida, que iba a volver a su antiguo lugar Ajá. al lado del trono. Ajá. Claro, es una representación de Jesús cuando estuvo ahí, pero ¿después de cuánto? Después de 3 días vas a volver al lugar donde estabas antes, Claro. al lado del trono. Ese es el lugar que después de 3 días vuelve a tener Jesús, que estuvo en esa sepultura, que sería esa prisión como José. Sí. Y así podemos seguir mencionando, por ejemplo, este pasaje, no permitirás, dice en Salmo, que tu santo vea corrupción. O sea, no alcanzó a como pasó con Lázaro. A heder, a tener feo olor. Claro, no alcanzó al 4.º día. Ajá. Fueron solo 3. Sí. Que ese compuesto de mirra y aloe, por lo que vemos en la historia de Lázaro, Aguanta. aguanta 3 días. Al 4.º ya no aguanta. Y de hecho, ahí nos da una pista más. El compuesto que se usa para la sepultura es mirras y aloe. Sí. Ese es el compuesto como para conservar el cuerpo. Ajá. Pero lo que preparan, que leíamos recién, las Marías, Sí. es un compuesto de especias aromáticas. Sí. ¿Para qué crees que son las especias aromáticas? Y para tapar el olor. Para neutralizar los olores. ¿Qué día iba a haber olor? El cuarto. El 4.º, ya sabían ellas que el 4.º día iba a haber olor. Sí. El 1.º o el 2.º no hay olor. Si muere un viernes, que pasa solamente el sábado, un solo día, Ajá. el domingo a la mañana no tiene sentido llevar especias aromáticas. Ajá. Si muere un miércoles, que pasa jueves, viernes y sábado, Ajá. el domingo iba a ser el 4.º día. Ajá. Iba a ser el día que iba a haber olor, Sí. que tenían que neutralizar ese olor. Tiene sentido que las especies Y todo eso lo aromáticas- estás basando, mirá qué interesante lo que vos decís, cuando hay que prestar atención a cosas que uno dice, está ahí porque sí. No, no está ahí porque sí. ¿Por qué María le dijo Yede y Es la de aclaró 4 de 4 días. días? O sea, estamos entendiendo toda esta parte, o nos está dando un pie para entenderlo de alguna forma, el hecho de que haya dicho eso María. Si no lo decía, no teníamos ese Claro, dato. tenemos el dato que el 4.º día era el momento en que había que llevar especias aromáticas, que Claro. tiene sentido ahí. Antes de eso, no. Claro. Y podemos empezar a ver, no sé, entre otros pasajes que me noté, Hebreos 1.1 dice, por Jesús hizo el universo. O sea, hasta todo ya estaba pensado. Sí. Primera de Pedro 2.22, de su boca no fue hallado engaño. Ah. No puede ser que le haya dicho con engaño lo de Jonás. Ajá. Si le dice, va a ser así. Sí. ¿Tenía ese sentido? No puede estarlos engañando, porque Ah. muchos dicen, no, fue un engaño, o más o menos se cumplió. No Sí. puede alguien pensar que Claro. la palabra de Jesús se iba a cumplir más o menos. Claro. No fue hallado engaño en su boca. Ajá. Hechos 13:27 dice que se cumplieron todas las cosas que estaban escritas de él. Lucas 18:31 dice, y serán cumplidas todas las cosas. Eso en muchos pasajes lo remarca. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo primero que hay que pensar es
que tiene un propósito, tiene un sentido. Y si es de esta manera, la entrada triunfal la hace un sábado, la muerte la hace el día del sacrificio de la Pascua, la resurrección, que es a lo que vamos. Sí, ahí estoy un poquito mareado porque me estás hablando de que de los 3 días se cumple el sábado, por lo que estamos haciendo la cuenta. Sí. Pero el domingo no es que van ellas a llevar las hierbas aromáticas, Sí. y ahí no es cuando resucita él. No, no es ¿No ahí. dice eso la historia? No es ahí. Por eso lo queremos leer, para ver que esa es otra, entre otras cosas, 2 pasajes muy fuertes también que se usan para decir que no puede ser el día miércoles. No afirman el viernes, pero no puede ser el día miércoles. Uno es Camino de Emaús. En Lucas, el capítulo 24, cuenta que iban 2 personas camino de Emaús caminando y diciendo: yo pensé que Jesús era el que iba a restaurar todas las cosas. Yo pensé que es como que están desconcertados. Sí. Y se encuentran con Jesús y no lo conocen. Sí. Y dice que Jesús le va... Y lo podemos leer. Dale. Es 24 ¿De qué, perdón? de Lucas. Es Camino de Emaús. Lucas 24. El camino de Emaús, ¿del 13? ¿O podemos saltear? Porque están dando muchos detalles acá. Sí, podemos saltear. Podemos decir... No, tenés que leer igual, desde el 16 por lo menos. Bueno, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, a Jesús, como dijiste. Sí. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que él vive. Hasta ahí. Primero pensá. Camino de Emaús. Van ahí. Está claro que es el día domingo. Y que dice, es el 3er día. Y las mujeres fueron antes, dice, de que el final vos leíste... Las cuales antes del día fueron al sepulcro. Antes del día porque todavía aún era de noche, dice el pasaje, cuando fueron las Marías al sepulcro. Sí. Aún era de noche, o sea, era la noche del domingo. Sí. Y ya Jesús había resucitado. O sea, los 3 días y las 3 noches, si se quiere, teniendo en cuenta esto, si muere un viernes y es sepultado al final del viernes, ponele que tiene unos minutos... De día. De día de viernes. Ajá. Pongámosle así. Tiene toda la noche del sábado, tiene el día sábado y tiene parte de la noche del domingo. Ajá. No tiene nada de día de domingo. Claro. Y no tiene nada de noche del viernes. El sábado completo y un poquito de día del viernes. Ajá. Y un poquito de la noche del domingo. Claro. Pero del día domingo, nada. Este pasaje te aclara, pero lo usan para decir, o se usa... como para el día miércoles, dice, no, fíjate que acá está aclarando que era el 3er día. Entonces cuentan el domingo, sábado y viernes. Ajá. Desde que aconteció es el 3er día. Sí. Así lo cuentan. Nosotros hace un momento veíamos un pasaje que nos hacía pensar y que no. A veces como se dicen las cosas en la Escritura es distinto a como la pensamos nosotros, porque de hecho ese que el primer día de la Pascua lo mandan... Le dicen, ¿dónde querés que aderecemos la Pascua? No puede ser el primer día de los panes sin levadura. Claro. Es una forma de decirlo distinta. Y de hecho, si nosotros lo pensamos así y queremos días completos en esto, que no está hablando de días completos, desde el viernes a las 3 o 6 de la tarde, sábado a las 6 de la tarde sería el primer día, sí. Domingo a las 6 de la tarde sería el segundo día, y el lunes a las 3 de la tarde sería el 3er día. Sí. O sea, no es que solamente no encajaría con el día miércoles. No encajaría con ninguno. Con ninguno de los dos en todo caso.
Pero cuando uno lo piensa, que ya habían pasado 3 días completos, Ajá. o sea, si muere el miércoles y lo sepultan, y cuando termina el miércoles y ya empieza el jueves, tenés Sí. jueves, viernes y sábado, Ajá. 3 días completos que Pasaron. ya pasaron. Y ellos están en ese día, Ajá. domingo, Sí. y hay recién 3 días completos que sucedieron. Yo lo puedo leer y así no encuentro un pasaje como que se contradiga, Ajá. sí que por ahí que necesita o requiere de una explicación, algo que no entendemos, pero no así de que se contradiga como el pasaje, por ejemplo, de Marcos y Lucas, que uno dice que compraron las especias aromáticas Claro. y el otro en otro día la compraron y encima las prepararon. Directamente es una contradicción. Entre los pasajes que tengo apuntado también, Estos dos del camino eran discípulos, no te dicen quiénes son, pero eran discípulos, ¿no? te dice Cleofas. Ah, sí, uno se llamaba Cleofas. Está bien, pero era para ver si era uno de los discípulos de los 12, ¿viste? Claro. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, en Juan 2:19 dice, tiren el templo y yo en 3 días lo reconstruyo, Sí. dice Jesús. O sea, hay una cantidad de pasajes que está hablando de su cuerpo Jesús. Sí. Lo decía por sí mismo. Sí, el verso lo dice. O Y te sea, lo aclara. no es que lo tenés que interpretar, el verso te lo dice. Te dice que era después de 3 días y desde el viernes a la noche del domingo hay un día y un poquito más. Ajá. No hay ni siquiera 2 días completos. Claro. Y hay muchísimos pasajes y pasajes en la antigüedad de 3 días, Sí. 3 días y 3 noches como el de Jonás, y no encontrás ninguno que si es el día viernes, la muerte de Jesús, tenés que tener pasajes en la antigüedad que hablen del sacrificio representado de Jesús y que te mencionen ese tiempo. Encontramos, sí, de 3 días Sí. pasando. Mencionábamos de Abraham, mencionábamos de José. O sea, podemos encontrar lo de Jonás. Sí. Encontramos distintos pasajes, el mismo Jesús diciendo, tiren este templo. Pero de la otra manera no. Claro. Así que hasta acá, lo que nos queda por ver es si muere y es sepultado justo al finalizar el día miércoles, pongámosle por poner un horario a las 6 de la tarde, el segundo antes que se ponga el sol, la resurrección se tiene que dar justo el sábado, al finalizar el día sábado, a las 6 de la tarde, por ponerle un segundo antes De las 6. de que llegue el domingo, que sea la noche del domingo. Y ahí empieza a tener sentido todo. Jesús resucita un sábado, porque es Señor del sábado. Claro. Muere un día de Pascua, del sacrificio de la Pascua. Sí. Hace la entrada triunfal un sábado, Ajá. conectando con lo que va a ser en un futuro allá Claro. en la segunda venida para instaurar el milenio. O sea, pensarlo así concuerda con todo lo que ya estaba escrito en la Biblia. Pero el hecho de que mucha gente lo piensa de la otra forma hace como que se creen nuevas cosas. Porque el hecho de que resucite, o sea, que muera un viernes y resucite el domingo es lo que hace que, por ejemplo, los católicos y muchas denominaciones tomen el domingo como el nuevo sábado, por decirlo de una forma. Sí. O sea, tenés todo el cuerpo de la Biblia sosteniéndote que tendría que resucitar ese día, el sábado. Y lo otro es, tenés lo que te hace cambiar de idea, de que el sábado no importa y que el domingo es lo que va. Es como que es como medio conveniente, ¿no? Sí. Que ignoras todo lo que está escrito para decir, no, y a partir de ahora el domingo. Sí, no solo eso, no solo eso. Hay un pasaje como que te da a entender directamente, ahora lo vamos a buscar, que Jesús resucita el domingo. Ajá. Y bueno, vos cuando lo lees y no lo analizás, es como que no tiene sentido con todo lo que venimos leyendo. Sí. Lo que tengo anotado acá, si se me deja un segundito que lo acomodo, yo me lo anotaba así. Si dijéramos que la muerte de nuestro Señor Jesús sucede un día viernes, el sábado no tendría relevancia, porque pasa desapercibido el sábado, no tendría sentido que el domingo lleguen con las drogas aromáticas, porque no habría olor. Lo expresado por Daniel 9:27 no tiene relación con esto, está hablando de otra cosa. Haríamos justamente lo que vos mencionabas, la tradición católica, que por eso con esas instituciones que cambian el sábado por el domingo.
Nos falta el día en el que compraron las drogas y lo prepararon y encima Marcos y Lucas se contradicen. Sí. La única señal que da Jesús en vida de su muerte, que es la de Jonás, Sí. Y la del templo. no se cumple. Claro. ¿Cómo puede ser que justo algo que te menciona Jesús, él mismo de su boca, y que de su boca decíamos no fue Allá de engaño. no se cumple? Son muchas las cosas que se tienen en contra para decir que haya muerto un viernes. Claro, a vos no te convence porque si te pones a ver, bueno, por ejemplo, acá encontramos problemas, porque no es que no encontramos. Sí. Encontramos problemas de que ya van 2 versos que Debatibles. leyéndolos parece decirte que está el día. Por ejemplo, uno que dice el primer día de la fiesta. Sí. Igual ese yo lo entendí fácil porque digo, no tiene sentido que estén pensando, ¿dónde vamos a guardar la fiesta? El primer día de la fiesta Claro, ya estaban sí, en... sí. Entonces ahí se entiende que o es traducción o es una forma de hablar que nosotros no entendemos bien. Y después este otro, el camino de Dios, que dice, hace 3 días pasó esto. Y en realidad estarían hablando en el 4.º día. Claro. Claro. Pero digamos, tienen algunos problemas que hay que ver cómo entenderlo. Pero no es una contradicción. Pero no es una Es contradicción. algo que por ahí no alcanzamos a entender. Claro. Y que si vos balanceás, digamos, la cantidad de cosas que vos tenés que resolver para que algo tenga sentido con esto, es como que, bueno, me voy a forzar en ver cómo explicar esto en vez de resolver todo este choclo de acá primero. Sí, pero está bueno agarrar las dos posturas y empezar a analizarlas y hacerle preguntas y ver con los pasajes y tratar, hacer esto mismo que tenemos acá de la otra manera, poner día por día, y cuando te faltan y se te contradicen y no tenés dónde meter los sucesos, porque no te queda un momento entre la sepultura de Jesús y el comienzo del sábado para que compren las drogas y las preparen. Si, por ejemplo, no se contradijeran, si alguien dijera, no, está mal escrito o mal traducido, Sí. Los dos evangelios, quiere decir que justo momentos antes del sábado, porque el domingo fueron muy de mañana, o sea, de noche era parte de la noche, o sea, no pudieron ni siquiera comprarla al otro, el domingo. Claro. Entonces, no, tiene que haber sido antes del sábado, pero no tenés tiempo. Claro. No hay tiempo ni de comprarlo ni de prepararlo. Claro. Pero bueno. Claro, porque María Magdalena también estaba en la crucifixión, ¿o no? Estuvo. Te lo aclara encima en estos pasajes que estuvo, siguió todo el proceso y hasta en el momento de la sepultura estuvo mirando. Claro. ¿Para qué te lo menciona? No te dice que Pedro o que los discípulos estuvieron ahí mirando. Claro. Te aclara que ellas dos, que son las que llevan las drogas aromáticas, estuvieron mirando hasta que se termina la sepultura. Me gustaría este pasaje, lo estábamos saltando, de Juan 19:31. Te digo una cosa porque hoy no quiero extender, pero me parece un dato interesante. Sí. Los historiadores, que no leen la Biblia como un texto religioso, sino que lo ven como un documento histórico, dicen, hay algunas cosas de las que podemos estar bastante seguros, y una de ellas es de que todos los discípulos de Jesús creían de verdad que las Marías, digamos, fueron las que vieron la resurrección. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque en la época el testimonio de las mujeres no valía. Entonces, no hubieran dicho que fueron las mujeres las que se enteraron de eso si querían convencer a la gente. Lo decían porque era verdad, porque no le quedaba otra. Claro. Entonces eso dicen los historiadores que no creen en la Biblia ni nada. Te dicen, por lo menos que los discípulos les creían a las mujeres que habían dicho eso y que habían visto eso, estamos convencidos. Bueno, está buenísimo ese eso dato. es un dato. Y encima te dicen que ellas miraban como desde lejos porque no se podían cruzar en este caso con Nicodemo y con José de Arimatea. Claro. Estaban a una distancia, pero viendo todo lo que sucedía. Claro. O sea que tenemos muchos datos y muchas cosas que pueden... Acá hay que aplicar la regla misteriosa de Víctor. A ver. Porque vos hiciste hoy lo que siempre decís, ¿no? Hay una postura, ¿no? Y vos decís, y mira, a mí me parece que no puede ser porque tiene esto y esto y esto. Bueno, ¿cómo es entonces? Y te tomás el trabajo de decir, bueno, para mí es así por esto. Entonces vos tenés tu postura de que fue un miércoles la muerte de Jesús. Y explicaste todo el video que estuvimos haciendo, el por qué. Y bueno, también explicaste las cosas que no te gustan por ahí o que te hacen mucho ruido de la otra postura. Y de este lado también. Y de este lado también, pero lo que me refiero no es que el programa de hoy fue diciendo, no, la gente que piensa que murió un viernes está mal por esto. Si hubiéramos hecho eso, no hubiéramos seguido tu regla. Claro. Le hicimos la regla misteriosa, que es tener una explicación de cuál es la alternativa si no es esa. Claro, por ejemplo, lo del pollino, tenés en Zacarías 9:9, que ya estaba profetizado que Jesús tenía que entrar en un pollino. Y encontramos allá en Apocalipsis
tengo por acá el pasaje 19:11, que viene en un caballo. Sí. ¿Y pero qué día es que viene? O sea, tenemos que analizar, o sea, el sábado, ¿qué transgrede al entrar, hacer la entrada triunfal en un pollino? Porque Ajá. es como que se transgrede el sábado, se piensa. Claro. Creo que cada una de estas cosas tiene un sentido en el momento, de manera literal, en el suceso, como a futuro en lo que tiene que acontecer. Y está plagado de pasajes de que sí, tiene que estar, tengo que tener escrito, si creo que es un viernes y la resurrección es un domingo, tengo que tener algunos pasajes en la antigüedad que me apoyen. Claro, porque de hecho todos los que escribieron el Nuevo Testamento, los apóstoles y las cartas y eso, todos como que reafirmaban de, no, esto que pasó de Jesús no es algo que nos inventamos nosotros, está toda la escritura para esto, porque cada cosa que decían la decían basándose en el Antiguo Testamento. Entonces no puede ser que alguien que sostiene toda su postura en que está escrito en el Antiguo te diga, pero igual el domingo lo guardamos porque no sé, porque ahora es lo nuevo esto, es lo que va. Bueno, entre otras historias, ¿no? Porque no mencionamos muchas, mencionamos a Abraham, José, por ahí tenemos otra, el tema de la vaca roja, que decíamos que del costado de Jesús sale agua y sangre, porque lo especial que se esperaba de ese sacrificio era único, era medio irrepetible, que no tenía un tiempo determinado, sino era cuando aparecía una vaca roja que tenía que estar totalmente cubierta de sangre, que tenía que ser totalmente roja, que representa el cuerpo de Jesús bañado totalmente de sangre. Esa agua que salía al tercer día, después de 3 días, se rociaba al inmundo. Y era para la purificación. Sí. Pero después de 3 días. Claro. O sea, hasta en esa historia aparecen esos 3 días y tiene sentido lo del agua, de la separación, esa especial. Pero bueno, un pasaje que se me quedó acá para marcar la diferencia del día que leíamos antes, ¿no es cierto? Dice que esas Marías prepararon esas drogas y guardaron el sábado del mandamiento. En Juan, si lo querés leer, 19, 30 y 31. Que habla del momento final. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era una gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Ahí está. Fíjate 2 datos importantes acá. Ese sábado no era un sábado del mandamiento, sino que era el gran día de sábado, dice mi versión. Gran día de sábado era porque era un sábado anual, un sábado era un día jueves, por si se quiere, en nuestros días ordinarios como lo contamos nosotros, pero acá era un sábado, un gran día de sábado. Es diferente al sábado del mandamiento que menciona el otro pasaje. Claro. De hecho, algo en esta historia que también está muy bueno de marcar, a Jesús le quisieron dar a beber vinagre con hiel. Sí. En una oportunidad cuando leemos este relato, y él rehusó. Sí. No quiso tomar vinagre con hiel. Muchos dicen que es porque eso te ayuda a pasar los dolores. Sí. Pero llega un momento, al final, cuando ya está todo hecho, que él pide, tengo sed. Sí. Y le dan una esponja con solamente vinagre. Vinagre en las escrituras no es el vinagre que usamos nosotros en la comida. En la cocina, sí. No. El vinagre, según, por ejemplo, número 6, cuando habla de los nazarenos, los nazareos, es un vino. Es un vino más agrio. Es un vino que ahí tiene sentido que los soldados romanos que estaban ahí todo el día con esas crucifixiones tenían un vino de mala calidad. De mala calidad, por decirlo así, con el cual iban tomando ellos. Pero en todos los sacrificios, el final de cada sacrificio se tiraba un hin de vino. Era lo último que se hacía en los sacrificios. Entonces, tiene sentido de que todo este proceso del sacrificio perfecto de Jesús para que se concluya, para que sea consumado, necesitaba, no hiel, necesitaba al final de todo esto, vino. Sí. Por eso dice que él pide, dice, tengo sed, pide, fíjate que lo dice unos versos antes. El versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús, o sea, ya lo sabía Jesús, que todas las cosas eran ya cumplidas para que las escrituras se cumpliese, dijo, tengo sed. Tengo sed.
y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo y se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. O sea, es todo lo que tenía que suceder, tenía un propósito y estaba escrito. En el Antiguo. En el Antiguo Testamento. Hasta esto de este vinagre que en primer momento rehusó Jesús y después él lo pidió. Sí. Porque no era en ese momento y no era con hiel. Ajá. Era solamente vinagre. Ajá. Así se terminaba el sacrificio. En Levítico, por lo menos en toda la descripción de cómo se hacen los sacrificios, aparece esto. Así que creo que no era menor decirlo, que todo estaba pensado, todo ya era con ese sentido. Y que sin darse cuenta, hasta el mismo Pilato participó cumpliendo las escrituras. Lo último que leemos, que son esos datos de color que me gustan a mí y que por ahí le sirven al que estudia. Hablamos dos menciones de este sacrificio de la vaca roja que aparece en Números 19, que dice todo el procedimiento y demás cómo era, pero en Deuteronomio da un dato de este sacrificio de la vaca roja que está buenísimo, lo vamos a leer, en Deuteronomios 21, del capítulo 5, o del capítulo 4. Del versículo. A ver, capítulo 21, estoy tratando de resumir. Del 3, lee del 3 en adelante. ¿Deuteronomio del 3? Deuteronomios, capítulo 21, Sí. 3 en adelante. Dale, vos haceme por ahí. Dale. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Bueno, hasta ahí este sacrificio de la vaca roja tiene sentido porque lo sacaban a un lugar, en este lugar era un lugar áspero, que entiendo que es el Gólgota o es el lugar de la que pasó Jesús, ¿no es cierto? Pero acá hay algún dato que hace mucho ruido. El sacrificio de la vaca roja, a diferencia de cualquier otro sacrificio que el que lo hacía y lo ejecutaba era el sumo sacerdote, o un sacerdote al menos, del pueblo de Israel, el sacrificio de la vaca roja no lo hacía un sacerdote, lo hacía una persona de la ciudad más cercana. Seguí leyendo el versículo 5. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Bueno, hasta acá lo que pasa es el sacrificio de esta becerra, de esta vaca, no lo hacen los sacerdotes, como lo dice en Números 19, lo hacen los ancianos de la ciudad más cercana, que en este caso eran los romanos, y cuando van a hacer ese sacrificio, se lavan las manos y dicen: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Lo que hace Pilato. Claro. O sea, estaba escrito hasta lo que tenía que hacer Pilato, no sabe Pilato que cumplió la ley, pero termina diciendo: espía a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no imputes la sangre inocente derramada en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto en los ojos de Jehová. Ya estaba pensado que los judíos iban a decir: nuestra sangre sea sobre nosotros, su sangre sea sobre nosotros. Sí. Estaba escrito. Sí. Estaba escrito que Pilato se tenía que lavar las manos. Estaba escrito lo de los 3 días y las 3 noches. Estaba escrito todo. Y tiene un sentido hasta en el futuro de lo que tiene que suceder. No le encuentro otra explicación. La hora había llegado. El momento estaba dado. Y se tenía que cumplir todo. Al pie de la letra, con exactitud. Así que bueno, ese es el resumen para nosotros, o para mí por lo menos,
del día de la muerte de nuestro Señor Jesús. Bueno, me pareció súper interesante, sobre todo porque, como te digo, no es algo que yo ni sepa ni me haya puesto a estudiar y no sé cuánta gente se ha tomado el trabajo por ahí de hacer un repaso así día por día, pero capaz el que tenía una vaga idea o aquel que ya pensaba que lo tenía claro, por ahí ahora le dan más ganas de volver a revisarlo, de fijarse estas cosas y bueno, capaz que sacamos una charla interesante los sábados por la tarde en la merienda. Está bien. Ahí el que entiende de otra manera, que nos pueda exponer también por qué, en qué cosas no estamos explicándolo bien y de qué manera sería. Así también vamos sumando acá todo esto. Bueno, la verdad que hoy se nos hizo larguito, pero muy entretenido. Ni cuenta me di, pero pasaron como 2 horas, creo. Así Bueno. que espero que lo hayan disfrutado del otro lado, que lo hayan podido ver entero. Y bueno, como siempre esperamos los comentarios, sobre todo si tienen ganas de sugerirnos un tema, algo que les interese a ustedes, el público, que hablemos, que estudiemos, que aprendamos. Muy bienvenido. Me sugirieron que sean de 1 hora los temas, pero no lo No se estamos puede, no se logrando, puede. parece. El que quiere 1 hora, que lo vea 2 veces el video, que le ponga pausa. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. saludo.